Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a hablar de una figura también conocida, yo creo, en general en la historia de la Iglesia, como es San Antonio de Padua o Santo Antonio di Padova, ¿no? En italiano, ya que vive sus últimos años en la ciudad de Padova, en Italia. A pesar de que no es un santo italiano, esto quizá a lo mejor no lo sepáis algunos, es un santo que nace en Portugal, en la ciudad de Lisboa. Bueno, fijaos en la imagen, además, esta es un cuadro del Greco, como muchos otros, ¿no? Que el Greco destaca por su amplia imaginería de santos y de pinturas de carácter religioso. Bueno, pues está representado normalmente con su hábito franciscano, como vemos aquí, y con los lirios también, que son símbolo de pureza, como si os acordáis también de una manera similar, Santa Catarina de Siena también se las representaba con esos lirios blancos. Bueno, pues como decíamos, este personaje nace en la ciudad de Lisboa, finales del siglo XII, pero vive, bueno, casi toda su vida en el siglo XIII, en el año 1195. Nace en una familia acomodada donde pues, se le facilitan pues, ese acceso a los estudios, ¿no? En esta ciudad portuguesa. Pero pronto decide que quiere dedicar su vida a Cristo bueno, a pesar de las reticencias que tiene su padre y de la negativa, en principio, de su padre, él entra en el convento de los agustinos. Bien, es un santo que destaca por sus grandes dotes de oratoria, lo vamos a ver un poquito en algunas pinceladas de su vida, y por su sabiduría. Por ello luego es decorado con este título honorífico que da la Iglesia, ¿no? A algunos personajes concretos, que es personaje doctor de la Iglesia. Bien, como hemos dicho, era agustino. ¿Y por qué se le representa con un hábito franciscano? Bueno, pues porque en el año 1220 él escucha, mientras está estudiando pues eso, su teología con los agustinos, incluso también él es amante de los clásicos como Séneca o Ovidio, pues él escucha de unos franciscanos en el norte de Marruecos que son asesinados, y entonces eso pues como que le debe conmover y se sale de su orden para entrar en la orden franciscana, en un convento franciscano. Bien, allí bueno, pues, pasa sus primeros años y en el año 1200, bueno, un año después, 1221, va a la ciudad de Asís a la primera, para él, la primera congregación general de los franciscanos, donde tiene la oportunidad de conocer en persona a otro santo, del cual hablaremos también posteriormente, muy, muy conocido, fundador de los franciscanos, que es San Francisco de Asís. Este encuentro con Francisco, pues también le marcará obviamente en su vida. Le manda, pues eso, como es muy conocido por sus dotes, eso de predicación y de oratoria y de también, pues de sabiduría, como hemos dicho, Francisco le manda a, en primer lugar, a predicar y a enseñar a sus hermanos franciscanos, pues como una especie de eso, de profesor de teología, y posteriormente también le mandará a Francia, donde hay en este momento, si os acordáis también, coincide un poco es un poco posterior, ¿no? Pero en tiempos de Santa Hildegarda, que veíamos en otro vídeo, pues con la herejía de los cátaros, que era sobre todo esta herejía cátara se da, bueno, pues en Europa en general, pero en particular mucho en Francia. Entonces, bueno, pues le manda a Francia para que con su predicación tratara de convertir a los herejes. Bueno, de hecho, eso, tenía un don decía la gente, para predicar, decía la gente de él vamos, que podía convertir a cualquiera, que a cualquiera también le sacaba enseguida sus pecados y les hacía a miles de personas donde él predicaba, la gente se convertía y la gente confesaba sus pecados y se arrepentía, ¿no? Era una cosa tremenda. De hecho, el mismo Papa, que era Gregorio IX, le llamaba el arca del testamento. Eh, eh, bueno, pues como que tenía toda la sabiduría, ¿no? de tanto Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Era, bueno, pues un personaje, como decíamos ya, bastante conocido también
en su tiempo y en el espacio donde vive, ¿no? Ya franciscano asentado y, como decíamos, destacan sus artes oratorias. En el año 1227 marcha a la ciudad de Padova, donde finalmente morirá pues, pocos años después. Es un santo que no vive mucho. En el año 1231 él muere a la edad de 36 años, antes pues, de llegar incluso a los 40 años. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Como luego es verdad que se le conoce como San Antonio de Padua o también Antonio de Lisboa, que puede ser, ¿no? Por esa ciudad natal suya. Sin embargo, bueno, pues esos años en Padua le van a marcar mucho también la propia ciudad y la van a conectar con la figura de este santo, ¿no? Que, como decimos, es un santo, una persona que marcó mucho a la gente de alrededor, ¿no? De su época. Y en concreto, bueno, pues a la ciudad de Padova. Se le representa muchas veces, fijaos en esta imagen también, esta es una imagen, un cuadro de Murillo, se le representa con la figura del niño Jesús, uno de los pocos santos en la imaginería cristiana que le veréis representado, obviamente aparte de la Virgen María, lógicamente, madre de Dios, pues tiene que aparecer con su hijo, pero los santos pocas veces, ¿no? Aparecen con el niño Jesús. Pues este santo, eh, San Antonio de Padua, sí se le suele representar con el niño Jesús. ¿Por qué? Hay un testimonio, ¿no? Del conde de la zona donde vivía él. Bueno, pues el conde quería pues, ver un poco y conocer a este personaje, estar en contacto con él, porque era un personaje ya famoso para la época, como decíamos. Y una de las ocasiones, ya poco antes de su muerte, hablamos del mismo año 1231, muere en junio, pues en la primavera de 1231, el conde va a visitar a San Antonio y cuando se lo encuentra está con el niño Jesús en brazos. Que es, bueno, pues este milagro, el conde pues se sorprende muchísimo, lógicamente, y San Antonio, cuando descubre que lo ha visto, pues le dice que no lo cuente hasta que él muera, ¿no? Es un episodio pues conocido, que luego tendría mucha repercusión posteriormente, ¿no? Después de su muerte, y por tanto se le suele representar, fijaos, con los lirios también en la mano y con la imagen del niño Jesús, ¿no? También con el Testamento, con el Nuevo Testamento o con la Biblia también se le suele representar por eso de que es un santo conocido también por su sabiduría y su conocimiento de la religión cristiana. Comento algunos episodios que a lo mejor yo creo que son conocidos algunos, otros no tanto a lo mejor, pero que son curiosos, ¿no? Para conocer también esta figura de San Antonio como curiosidades, ¿no? Es un santo que también destaca por algunos milagros que realizó. Por ejemplo, el que vemos en la imagen, quizá os suene, es un pasaje en el que está en Rimini, en una ciudad también italiana, predicando y concretamente predicando a unos herejes. Y él, bueno, no le están haciendo mucho caso. Lo que hace él es da la vuelta hacia la orilla del mar y, bueno, pues ahí de pie en la orilla empieza a hablar de las escrituras y a predicar, ¿no? sobre Jesús y sobre, como decíamos, pues el Nuevo Testamento y demás. Y de repente empiezan a llegar miles, miles, miles de peces que parece o da la sensación de que le están escuchando. Y bueno, pues él está predicando a los peces, ¿no? Como vemos en la imagen. Finalmente los bendice y bueno, ahí se acaba, ¿no? Esta anécdota. Luego hay también un par de anécdotas más suyas. Por ejemplo, él está también intentando, bueno, hay un judío que rechaza la comunión y rechaza la creencia cristiana y entonces San Antonio lo que hace es se dirige a una mula, la mula se arrodilla, esto delante del judío, y cuando le van a dar de comer adobe a la mula lo rechaza, ¿no? Que es un poco lo mismo que ha hecho el judío. Entonces el judío al verlo se sorprende que se ha arrodillado frente a la forma sagrada, la mula, y ha rechazado la avena, he dicho, no sé qué he dicho antes, bueno, la comida, pues se sorprende tanto que se convierte al cristianismo ¿no? Y también, pues esto es otra de las anécdotas. Y cuento una más también.
Es que hay muchas, de San Antonio, la verdad es que es un santo un poco curioso en este sentido, ¿no? En cuanto a milagros y hechos así sorprendentes. Un chico pega una patada a su madre y después, cuando va pues, a escuchar a San Antonio, en esta predicación de San Antonio escucha pues la frase: el hijo que haya pegado a su padre o a su madre una patada perderá su pie. Eh, Tras esto, el chico se corta el pie y San Antonio ve pues el arrepentimiento en la figura de este chico y pues con su intervención el pie le vuelve a crecer, ¿no? Se vuelve a situar en su sitio, ¿no? Digamos. Pues bueno, esta es la figura de San Antonio de Padova. Espero que os haya gustado y nos veremos en otra ocasión con otro santo o santa de la Iglesia.